Voy a comenzar el programa de hoy con una cita de Fritjof Capra del Tao de la Física. Los dos fundamentos de la física del siglo XX, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, ambas nos obligan a ver el mundo mucho más a la manera en que un hindú, budista o taoísta lo ven y cómo esta similitud se hace más fuerte cuando miramos los recientes intentos de combinar estas dos teorías con la finalidad de describir los fenómenos del mundo submicroscópico. Aquí los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental son más sorprendentes. Para hablar del misticismo oriental y física moderna, hoy contamos con la presencia de Jesús Callejo, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas, hablándonos de sufismo, de David Neal, Nicolás Roerich, Elena Petrovna Blavatsky, Zaratustra, Wilber o Jung. Es colaborador en distintos medios de comunicación y contertulio del programa de radio La Rosa de los Vientos. Asimismo, es un escritor que tiene en su haber más de una veintena de trabajos, de libros, y quiero destacar entre ellos Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, María Teresa. De Otras Inquisiciones, de Jorge Luis Borges, es el siguiente fragmento. Nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo, lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso. ¿Qué opinas? Pues que en parte tenía razón Borges. ¿Cuántas veces hemos oído que este mundo, incluso el universo, es una especie de metáfora, de ilusión, de sueño, de holograma, donde parece que no es real lo sólido, o por lo menos no es real lo que percibimos? Y eso está en función precisamente de un paradigma, de un nuevo cambio que hubo en la ciencia a principios del siglo XX. Por una parte la teoría cuántica y por otra parte la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, hablando de lo cósmico, pues nos empezamos a dar cuenta que realmente el universo era mucho más vasto y más complejo de lo que pensamos y que obedecía a un tipo de leyes que a veces se desconocen. Entre otras cosas, gran parte del universo está compuesto de materia oscura y de energía oscura. ¿Qué quiere decir? Que solo el 4% es materia ordinaria, y en ese 4% están todas las constelaciones, todas las galaxias, todos los soles, toda la Tierra, este plató, tú y yo, solo en ese 4%. Lo demás lo desconocemos, que se llama, por llamarlo de alguna forma, materia y energía oscura. Y cuando hablamos de la física cuántica, ahí nos vamos a lo más microscópico, y ahí también nos hemos encontrado con grandes revelaciones y grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que nos están diciendo es que la materia que pensamos que es sólida no es tan sólida, que el 99,99% es vacío, o aire, o llámalo como quieras, es decir, que solo conocemos el 0,01%. Y encima, cuando observamos ese quark, ese electrón, solo está ahí en el momento que lo observamos, en el momento que nos fijamos en él. Bueno, pues todo esto ha cambiado tanto nuestra percepción del mundo, que en parte lo que decía Borges tiene razón. Hay mundos distintos en los que vivimos. Está el mundo macroscópico que vemos, luego está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos, el mundo de nuestros núcleos. Todos ellos son mundos completamente distintos. Tienen su lenguaje, sus matemáticas. No solo son pequeños, son totalmente distintos entre ellos, pero se complementan, porque yo soy mis átomos. Hace unos años se estrenó una película titulada ¿Y tú qué sabes?, en la que se intentaba acercar la filosofía, la mecánica cuántica y el funcionamiento del cerebro a la vida cotidiana, y se daba a entender que la realidad es una creación del cerebro y que podemos modificarla. Sabes que fue una película bastante controvertida. Hubo gente que estaba a favor de que se acercara un poco esa mecánica cuántica a la vida cotidiana y otros que decían que, bueno, que tampoco fue muy afortunado los ejemplos que ponían. Yo entiendo que revolucionó bastante un poco lo que conocemos de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque en esa película se tocaban aspectos muy básicos. Por una parte se hablaba, en fin, del mito de la caverna de Platón, donde lo que vemos son sombras y por lo tanto lo que percibimos solo está en función de nuestros sentidos y nuestros sentidos nos pueden engañar. Pero también una de las frases o de los leitmotiv que se reflejaban en la película es que no lo que percibimos es real, es decir, que de alguna forma la realidad es una construcción mental, y eso
está muy relacionado con ese misticismo tibetano, donde te dice que el tiempo y el espacio son percepciones nuestras, es decir, que la realidad, de una forma o de otra, la creamos nosotros, la crea nuestra mente. Bueno, pues también queda reflejado en esa película. Y en definitiva, lo que te está diciendo es que dentro de la realidad es como hay dos factores, dos puntos de vista. Uno sería el invisible y otro el visible. Y eso también se relaciona con muchas teorías que tienen que ver con la mística y con la física. Por ejemplo, David Bohm, él hablaba del orden implícito y del orden explícito, es decir, el orden desplegado es lo que vemos, pero luego hay un orden implícito que está relacionado con la totalidad. Si hablamos de Carlos Castaneda, nos hablaba del nahual y del tonal. Charles Hinton hablaba de la tercera y de la cuarta dimensión. Es decir, siempre es todo dual, pero pensando que lo que se ve es una parte de aquello que no se ve, que realmente es lo que da sentido a todo lo que percibimos y a todo lo que podemos tocar. Algunos estudiosos y divulgadores proclaman que el principio de indeterminación de Heisenberg y el principio de complementariedad de Niels Bohr apoyan esa concepción mística de la física desde el momento en que, según estos principios, el sujeto no puede conocer el objeto o al objeto sin interferir en él. ¿Qué opinas? Muchas de las cosas que se empezaron a comentar relacionadas con esa física cuántica es que el observador, cuando está observando algo, está haciendo un experimento, está modificando la propia observación. Y eso daba un giro radical a este tipo de concepción newtoniana, donde todo tenía una lógica, todo tenía un principio y todo tenía un final. Aquí no, aquí nos estamos dando cuenta que el observador está participando activamente en el experimento que está observando. De hecho, John Wheeler, que es un físico de la Universidad de Princeton, él decía que había que cambiar la palabra observador por la palabra participante, porque el científico estaba participando de una forma totalmente directa en lo que estaba haciendo y de alguna forma lo estaba modificando. Ya digo que cambia la concepción mental de todo ese experimento. Y claro, se dieron cuenta que cuando se hacían experimentos como el que hizo John Wheeler, por ejemplo, en los años 80, había partículas, en concreto electrones, que por una parte adoptaban la forma de onda y por otra la forma de partícula de corpúsculo. Claro, y eso también descuadraba, a pesar ya que a principios del siglo XX pues, se hicieron experimentos que iban un poco en esa línea, sobre todo con los fotones, ¿no? Con esas partículas que generan o que manifiestan la luz. Se dieron cuenta de que en determinados campos o actitudes se convierte en onda o se convierte en partícula. Claro, ¿esto a qué nos puede llevar? Pues sencillamente a lo que decía Heisenberg con el principio de incertidumbre que plantea en el año 1927. Es decir, o conocemos la posición o conocemos la velocidad de una partícula, pero no podemos conocer las dos cosas. En otras palabras, cuando tú estudias una parte del mundo subatómico, hay otra parte que estás desconociendo. Entonces, es muy difícil asentarse en bases reales y tangibles la física, porque siempre hay algo que desconocemos y encima el propio experimentador lo está alterando en función de su observación. Así que todo eso genera una incertidumbre que es muy difícil llegar a conclusiones exactas. Y como cuando no llegas a conclusiones totalmente radicales hay una parte de misticismo, es donde, lo que decía Max Planck, puede entrar el concepto de Dios. Con la diferencia es que para el creyente Dios está al principio de todas las cosas, pero para el científico Dios está al final de todas sus reflexiones. ¿Qué es la llamada telepatía cuántica? En la mecánica cuántica, dentro de esas muchas cosas raras que fueron percibiendo los científicos, se dieron cuenta de una de ellas, y es que dos partículas que estuvieron en contacto en un momento dado, luego cuando se separan, lo que ocurre a una partícula le ocurre de forma inmediata a la otra partícula con independencia de la velocidad o de la distancia que tenga. Claro, eso era también muy descuadrante para las teorías cartesianas, porque si tú estás haciendo un experimento una partícula y la otra está a millones de años luz, no puede reaccionar de la misma manera que está reaccionando la partícula que tú tienes aquí y ahora. Entonces eso es lo que se llamó entrelazamiento cuántico o telepatía cuántica, para intentar justificar el por qué dos partículas se comportaban exactamente igual. Claro, la teoría de Einstein de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, aquí queda totalmente descuadrado. ¿Por qué? Porque se estarían comunicando de una forma automática, instantánea, y digo con independencia de la distancia que tenga. Y si tú puedes romper la velocidad de la luz, también está rompiendo el campo del tiempo. ¿Y eso a qué conclusiones nos puede llevar? A muchísimas. Entre ellas, Einstein, por ejemplo, cuando se enteró
poco de estos experimentos que se hacían, pues decía que esto era una especie de influencia a distancia fantasmal, es decir, él no quería hablar de entrelazamiento cuántico, sino decía que había un tipo de fuerza misteriosa que interactuaba en las dos partículas. Pero lo curioso es que esto se demostró en el año 1983, se hizo un experimento en la Universidad de París por Alain Aspect, y Aspect lo que intentó es demostrar con dos electrones cómo uno participaba o interactuaba con la misma información que se estaba operando o transmitiendo en el electrón que tú tenías en el laboratorio. Eso es telepatía cuántica, con todas las implicaciones a todos los niveles que nos podamos imaginar. Pero claro, ya digo que eso rompe mucho la concepción clásica de la física, y Einstein es el que estaba como más en desacuerdo que esta probabilidad pudiera surgir en un campo, como es el campo subatómico, donde al final nada es lo que parece. Es decir, dos partículas pueden estar a la vez en dos sitios distintos, o pueden no existir en función del observador, o se puede dar ese entrelazamiento cuántico que incluso en estudios muy actuales se han dado cuenta que también funciona en las aves migratorias, y que todas ellas, de una forma como si fuera un campo morfogenético, también instantáneamente tienen la misma información. Bueno, pues ahí tienes una aplicación clara de la física a la vida cotidiana, en este caso a la vida natural. Fritjof Capra escribió un libro fundamental en estas cuestiones, El Tao de la Física, para que los lectores se dieran cuenta de que la mística y la filosofía moderna no están tan separadas como puede parecer en un principio, que hay una conexión entre ellas. ¿De qué tipo de conexión estamos hablando? La conexión es de distintos puntos, entre ellas es la famosa dualidad entre objeto-sujeto, entre tiempo y espacio, entre energía y materia. Es decir, esa dualidad al final se dan cuenta, tanto unos como otros, que todo obedece a una unidad, a una totalidad, a algo que de alguna forma luego todo son expresiones de esa misma realidad profunda. Hay tres libros básicos para entender, y además que recomendamos desde aquí a cualquiera que se quiera acercar a esa física moderna con el misticismo. Uno es el que tú acabas de comentar, el otro es el de Guy Zukav, que es la danza de los maestros de Bully, y el otro, el de Michael Talbot, que es el misticismo y la física moderna. Todos ellos intentan acercar desde muchas posturas los encuentros y no los desencuentros que se han producido entre los grandes físicos y lo que decían las grandes tradiciones del misticismo oriental. De hecho, David Bohm, por ejemplo, era muy amigo de Krishnamurti y tuvieron varios debates, siempre bajo el más absoluto respeto, sobre estas cuestiones, y coincidían en lo básico. Y claro, se dieron cuenta de que al final una cosa u otra lleva siempre a la misma razón de ser. Es decir, que hay algo que no podemos controlar, hay algo que no podemos medir, pero hay algo que de alguna forma está interactuando con nosotros. Esa especie de campo holográfico, esa especie de universo global en el que todos formamos parte, porque formamos parte de esa mente colectiva. Claro, eso que te lo diga un físico y que se relaciona tanto con lo que han dicho otros místicos del más lejano oriente, es lo que hace pensar que muchos científicos eran místicos. Ellos lo negaban de una forma rotunda, decían que aunque hubiera cosas que no se pudieran explicar, eso no quiere decir que estuviera Dios detrás de todo esto, pero también ellos reconocían, fíjate, de hecho Niels Bohr era tan seguidor del taoísmo y leía los libros de los Vedas y los Vedantas, que incluso en su escudo familiar era un yin y yang, el yin y yang, que como bien sabes es el símbolo del taoísmo. Es decir, de alguna forma ellos eran místicos sin reconocerlo públicamente, porque a las conclusiones que estaban llegando era de la más pura mística, pero asentada en la más pura física. Einstein tuvo un concepto religioso del universo y de la propia existencia hasta el punto de llegar a decir que el hombre encuentra a Dios detrás de cada nueva puerta que abre la ciencia. ¿Realmente podemos considerar a Einstein como un místico? Bueno, él nunca te hubiera reconocido que es un místico, pero está claro que él tenía gran debilidad por este tipo de corrientes doctrinales, ¿no? Él no participaba del Dios cristiano, él decía, yo creo en el Dios de Spinoza, ese Dios que está en todas las partes, pero no creo en un Dios que se implica en los destinos del ser humano. Él incluso dijo una famosa frase, que Dios no juega a los dados con el universo, precisamente para atacar ese probabilismo que tenía la mecánica cuántica. O sea que hay muchísimas razones para pensar que él conocía profundamente este tipo de cosas. Pero lo más importante es que dio una concepción del universo muy amplio, hasta el punto que el universo, gracias a su teoría de la relatividad, es concebido de forma distinta. Tan distinta que físicos eminentes como James Jeans, que también era astrónomo, él decía que el universo hay que considerarlo más como un gran pensamiento que como una gran máquina. Incluso otros físicos
como un físico de la Universidad de Oxford, el profesor Vedral, dice que en el universo ya no hay ni energía, ni tiempo, ni materia, sino que lo que hay es información, está todo cargado de información. Un poco lo que decía Teilhard de Chardin, que en la escala de lo cósmico solo lo más imposible es lo que tiene posibilidades de ser real. Pues un poco encaminado a eso vamos, hasta el punto que al final se va a hacer, creo que una realidad palpable, lo que un místico inglés del siglo XVIII, William Blake, decía, ver el mundo en un grano de arena, es decir, el cielo en una flor silvestre, el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Bueno, pues por ahí va la física, por ahí va la mística. Hasta aquí el tema de hoy. Muchas gracias, Jesús, una vez más por tu colaboración y cuento contigo para próximos programas. De nada, ha sido un placer. En el prefacio a la edición de 2001 de Cuestiones Cuánticas, editado por Ken Wilber, leemos: Einstein, Eddington, Bohr, Planck, Heisenberg y Pauli rechazaron por igual la idea de que la física demostrase o alentase siquiera el misticismo, pero lo más curioso de todo es que a pesar de esto, todos ellos fueron místicos declarados.